El comandante Koktorik se mantuvo firme dentro del salón de cristal del gran palacio imperial. Sus escamas iridiscentes reflejaban la luz del arco iris que caía en cascada a través de las imponentes agujas cristalinas como tercer comandante de la Guardia Carmesí de élite del emperador. Había presenciado innumerables ceremonias, desafíos y ejecuciones dentro de estos muros sagrados, pero hoy fue diferente. Hoy un humano se atrevió a entrar en sus terrenos sagrados por las 7 lunas. En realidad, enviaron a uno. El capitán Dex no se rió disimuladamente. Sus mandíbulas hicieron clic con diversión y pensé que los humanos se encogerían detrás de sus naves de metal y armas de energía. Los ojos secundarios de Thor rastrearon a la figura solitaria que se acercaba por la gran entrada, mientras su conjunto primario permanecía fijo al frente como exigía el protocolo. El humano se movió con una gracia antinaturalmente fluida que parecía estar en desacuerdo con su rígida estructura esquelética. Sus sensores térmicos detectaron una temperatura corporal inusualmente baja, lo que explicaba el apodo de guerrero, la fantasma Alexandra, madera negra. Ese era el nombre que se había extendido a través de la red de comunicaciones imperial como un virus. El humano era casi 2 cabezas más bajo que el más bajo de la Guardia Carmesí. Su suave carne rosada expuesta y vulnerable, sin escamas, sin armadura natural, ni siquiera garras adecuadas, solo 5 dedos débiles en cada mano y un marco que parecía que se rompería bajo la más mínima presión del agarre de un guerrero adecuado. Mira su patética excusa de equipo de combate. El teniente Vextrol susurró provocando una ola de risa contenida de los guardias. Reunidos, el humano vestía un simple traje negro. Con un blindaje mínimo muy lejos de la placa de batalla ceremonial del guardia carmesí, sin escudos de energía, zumbaban a su alrededor. Ningún manipulador de gravedad distorsionaba el aire, solo placas compuestas de tela y lo que parecían ser armas de proyectiles primitivas atadas a sus muslos. El humano se detuvo en la posición designada exactamente a 20 pasos de él. Trono de fuego solar del emperador Kral Thor tuvo que admitir que al menos habían estudiado los protocolos adecuados. El rostro de él fantasma permaneció completamente inmóvil, sin mostrar nada del miedo o asombro que la mayoría de las especies mostraban cuando se encontraban por primera vez con todo el poder de la corte imperial. Un cadáver de insecto dice que rompe el protocolo en el primer minuto. El capitán Dex ni apostó que su voz era lo suficientemente baja como para que solo los guardias cercanos pudieran escuchar. 2 caraces dicen que se desmaya al enfrentarse a nuestro campeón, añadió otro guardia. Kral Torik mantuvo la vista, pero algo en la postura humana le molestó. Había una tensión enroscada en sus movimientos, como un resorte magna comprimido hasta el límite. Sus ojos, de un sorprendente tono gris que le recordaba a las nubes de tormenta sobre las zonas de reproducción, parecían absorberlo todo sin revelar nada. El heraldo del emperador dio un paso adelante. Su bastón de cristal golpeó el suelo pulido 3 veces. El sonido reverberó por el salón, silenciando toda conversación mientras comenzaba el antiguo ritual de desafío. Kral Torik notó algo que envió un escalofrío por su columna vertebral acorazada. Los labios del humano se habían curvado ligeramente hacia arriba en lo que su entrenamiento cultural identificó como una sonrisa, pero esta no era la sonrisa de placer o diversión que los humanos solían mostrar. Esto era algo completamente distinto. Esta era la sonrisa de un depredador. La voz del heraldo resonó por el salón de cristal, recitando las declaraciones formales que los habían traído a este momento. La mente de Kral Thor vagó de regreso a los eventos del pasado ciclo solar, cuando los humanos emergieron por primera vez de su insignificante rincón de la galaxia para desafiar la expansión del imperio. El conflicto comenzó como la mayoría, con un simple malentendido. La séptima flota del imperio, siguiendo el protocolo estándar, había intentado asimilar una colonia minera en los límites del espacio humano. Nadie esperaba resistencia, ciertamente no el tipo de resistencia que dejó a 3 Dreadnoughts a la deriva como cascos sin vida a través del vacío. Los humanos lo llamaron respuesta proporcional. El imperio lo llamó un acto de guerra, pero estos humanos lucharon de manera diferente. No hubo batallas de la gran flota, no hubo cargas heroicas. Golpearon desde las sombras, desaparecieron en campos de asteroides y de alguna manera lograron eludir los sistemas de seguridad más sofisticados del espacio conocido. Los ciudadanos imperiales comenzaron a susurrar,
sobre fantasmas humanos que podían atravesar paredes y naves que podían desaparecer entre latidos. Los términos del combate han sido establecidos por su resplandor, el emperador Valtor y él mismo. El heraldo continuó con su voz cortando a Cove. Reminiscencia tórica. Combate singular a primera sangre o rendición, según lo prescrito por los códigos antiguos. La decisión del emperador había conmocionado a todos. El combate ritual no se había utilizado para resolver conflictos entre especies en más de 2000 ciclos, pero los humanos habían perdido 3 mundos coloniales en la última campaña y el imperio había perdido su crucero de batalla más nuevo junto con toda su tripulación. De 15.000 ambos bandos necesitaban una forma de terminar esto sin perder más prestigio ni vidas. El límite encubierta ni se inclinó más cerca para arrastrarse Torx. ¿Has oído los rumores sobre este fantasma? Dicen que se infiltró en la fortaleza del alto mando en Verx Prime, caminó a través de 20 niveles de seguridad imposible. El teniente Vexter se burló. Nuestros sistemas detectarían cualquier tecnología de camuflaje. Encontraron al personal de mando encerrado en sus propias cubiertas de bóveda. Ni continuó. No se activaron alarmas. Ningún guardia resultó herido. Solo un mensaje grabado en la consola principal. La próxima vez que tomemos cabezas. Cove Torik estudió al humano con más cuidado. Otras historias habían llegado a sus oídos. Historias de escapes imposibles. Equipos de seguridad enteros encontrados inconscientes sin memoria de lo que sucedió. Datos clasificados desapareciendo sin dejar rastro. Pero mirando el frágil cuerpo humano frente a él, luchó por reconciliar las leyendas con la realidad. Nuestro campeón romperá este fantasma por la mitad. El comandante Rick puede declarar desde su posición cerca del trono. Míralo, no hay órganos redundantes. No hay exoesqueleto protector. Ni siquiera resistencia básica a la radiación. Como una especie así sobrevivió lo suficiente para lograr el vuelo espacial está más allá. Comprensión. Los guardias reunidos retumbaron en acuerdo. Todos habían visto los informes biológicos. Los humanos estaban clasificados como una especie de tejido blando con defensas naturales mínimas. Sus únicos rasgos notables eran su resistencia y su peculiar tendencia a seguir luchando mucho después de que cualquier ser racional se hubiera rendido. El campeón humano ahora puede presentar sus armas ceremoniales para inspección. El heraldo anuncia a Alexandra Ghost Blackwood dio un paso adelante. Sacando un simple cuchillo de combate de su cinturón, los guardias no se molestaron en ocultar su risa. Incluso el comportamiento profesional del heraldo se quebró ligeramente, pero Kral Torik notó algo que otros pasaron por alto cuando la humana extendió su arma. Sus ojos grises no estaban enfocados en el heraldo o incluso en el emperador, estaban escaneando metódicamente la arquitectura de la habitación, notando cada entrada-salida, y Sombra había visto esa mirada antes en los ojos de los depredadores ápice durante su entrenamiento de supervivencia en el mundo de la muerte de Nexus 7. Era la mirada de una criatura que no solo pensaba que podía ganar, era la mirada de una criatura que ya había planeado exactamente como sucedería. Los antiguos Gons en Nexus Prime resonaron a través del salón de cristal, su profunda resonancia, las escamas de Thor, vibrando con incienso ceremonial, llenaban el aire de notas picantes y agudas mientras los sacerdotes rituales se movían en patrones precisos alrededor del círculo de combate, colocando las marcas sagradas del límite en polvo brillante. El campeón Sarce X emergió de la cámara de preparación. Su placa de batalla brillaba con aceites ceremoniales frescos, 8 pies de músculo puro y cibernética avanzada. Cortaba una figura imponente incluso entre la guardia carmesí. Sus recientes aumentos, una recompensa por 70 victorias consecutivas en combate ritual, atraparon la luz como metal líquido. Dime, pequeño Pra. Sarge llamó a su traductor proyectando su voz a través del pasillo. ¿Entiendes el honor que se te otorga? Pocas especies son consideradas dignas de morir por mi mano en combate sagrado. La humana continuó su metódica comprobación de armas, aparentemente sorda a las palabras del campeón. Esto solo sirvió para alimentar el notorio temperamento de Sarce X. Tu silencio delata tu miedo. Suave. Pero no temas. Haré que tu muerte sea rápida. Tal vez solo 3 o 4 extremidades removidas antes del golpe final. Una oleada de risa apreciativa recorrió a los guardias reunidos. Incluso las mandíbulas del emperador hicieron clic.
Diversión, pero Kral Torik notó que las manos del humano nunca dejaron de moverse, nunca titubearon, nunca mostraron el más mínimo temblor que pudiera indicar miedo e incertidumbre. El círculo de combate exige reconocimiento de ambos guerreros, anunció el heraldo, su bastón golpeando el suelo para enfatizar. Alexandra Ghost Blackwell finalmente levantó la vista. Su voz cuando llegó se escuchó claramente a pesar de su bajo volumen. Reconocí el círculo y sus antiguas leyes. Hizo una pausa y luego agregó: también reconozco que tu campeón habla más que una ardilla bronceada nerviosa. El traductor se tomó un momento para procesar esto, causando confusión dispersa antes de que la comprensión provocara indignación entre los guardias. Las rejillas de respiración auxiliares de Sark se abrieron de par en par, una señal de furia creciente. ¿Te atreves a burlarte de las ceremonias sagradas? Gruñó, puños cibernéticos apretándose. Para nada, Ghost respondió, su tono imposiblemente tranquilo. Simplemente me pregunto si tuviste que aumentarte la mandíbula para acomodar toda esa jactancia. El círculo ceremonial crujió con energía mientras los sacerdotes completaban sus preparativos. Serac caminó hacia su posición inicial, sus pasos dejando pequeños cráteres en el piso. Pulido, el humano, caminó hacia su posición con esa misma gracia fluida que había molestado a Coptoric antes. Declaración final. De armas, el heraldo entonificado. Los campeones 11S. El enorme guerrero levantó los brazos desencadenando una serie de transformaciones, cuchillas extendidas desde sus antebrazos, bordes monomoleculares LE en sus dedos alargados, en garras afiladas y proyectores de plasma montados en los hombros cobraron vida. Luchó con los benditos aumentos otorgados por su radiante. Sark declaró reconocido campeón humano. Fantasma levantó su cuchillo de combate. Solo esto nos insultas de nuevo, Sarx, gruñote. Enfrentas al guerrero más grande del imperio con una simple espada. Los ojos grises del humano se fijaron en el campeón. En realidad te lo traje, pensé que podrías necesitar algo para igualar las probabilidades. Un silencio completo cayó sobre el salón de cristal. Kral Torik sintió sus escamas ondulando con incredulidad. Incluso el emperador se inclinó hacia adelante en su trono, los cuatro ojos enfocados intensamente en la escena de abajo. El bastón del heraldo golpeó el suelo una última vez. El combate comienza con el sonido del gong soberano. Que el guerrero más fuerte prevalezca. Mientras el sacerdote se retiraba y el campo de energía del círculo de combate intensificado. Kral Torik vio algo que le heló la sangre. El rostro del humano tenía de nuevo la sonrisa de ese depredador, pero ahora sus ojos habían cambiado. El gris de alguna manera se había vuelto más oscuro, como nubes de tormenta a punto de desatarse. Devastación. El gong sonó. El primer intercambio ocurrió más rápido que gatearlos. Ojos primarios de Thor pudieron rastrear a Sark. Se lanzó hacia adelante con una velocidad devastadora. Sus músculos aumentados lo impulsaron a través del círculo de combate como un misil. Su brazo derecho ardió con energía de plasma. Barrió el espacio donde Ghost había estado parado, pero ya no estaba. El humano se había caído y rodado, pero incluso ese movimiento practicado reveló las limitaciones de su especie. Sus músculos trabajaron visiblemente más duro que el cuerpo aumentado. De Sara, su respiración ya mostraba signos de esfuerzo. La primera sangre será mía en unos momentos, anunció Sarx, girando con una gracia imposible para su tamaño. Sus dedos de garra rastrillan el aire atrapando el borde del traje de Ghost y rasgándolo como papel. ¿Viste eso? Teniente Vex Troll rió disimuladamente. El humano apenas puede seguir el ritmo de las velocidades de combate básicas. Ghost se retiró, sus movimientos volviéndose más laboriosos. Sudor brillaba en su piel expuesta y otras debilidades de su especie. Que Drew, burlándose de los comentarios de los guardias reunidos. El campeón presionó su ventaja, cada golpe acercándose a terminar la contienda. Tu reputación parece muy exagerada, Sark se burló. Sus proyectores de plasma montados en el hombro rastrean el movimiento de fantasma. ¿Dónde están las habilidades legendarias que aterrorizaron nuestras instalaciones militares? ¿Dónde está el fantasma que camina a través de las paredes? La humana esquivó otra combinación devastadora de golpes, pero su tiempo de reacción parecía estar disminuyendo. Se tambaleó ligeramente, provocando burlas de la multitud. Aún Kral Torik notó algo extraño a pesar de su aparente fatiga. Los ojos de fantasma nunca dejaron de moverse, catalogando cada detalle del estilo de lucha de Sark. Tus aumentos, fantasma, dijo entre respiraciones pesadas, están corriendo caliente, ¿no es así? Sark respondió con otro asalto abrasador. La espada de su brazo derecho falló la garganta de fantasma por milímetros, pero la patada que siguió la golpeó de lleno en las costillas. El impacto la envió deslizándose por el piso pulido del círculo de combate. El humano dice tonterías mientras la muerte se acerca. El canon del comandante Rick declaró desde su posición cerca del trono. Terminar esto, vergüenza. El campeón fantasma se puso de pie, moviéndose con más rigidez. Ahora sus costillas
Probablemente estaban magulladas, posiblemente rotas, pero esa sonrisa desconcertante permaneció en su rostro mientras continuaba hablando de la línea Nexus Prime cibernética. Un hermoso trabajo, pero están consumiendo energía más rápido de lo esperado. ¿No es así? Especialmente los procesadores de interfaz neuronal. Sarx vaciló por una fracción de segundo, apenas perceptible. Pero allí, sus respiraderos auxiliares se abrieron más, liberando el exceso de calor de sus sistemas. Tus palabras no pueden salvarte, Reza, gruñó. Pero CWTO detectó una nota de incertidumbre en su voz. Los movimientos del anfitrión cambiaron repentinamente. La respiración dificultosa se desvaneció. Su postura cambió sutilmente, volviéndose más depredadora. Un dato curioso sobre los humanos, dijo. Su voz bajó a un tono de conversación que, sin embargo, se escuchó por el pasillo. Somos realmente muy buenos haciéndonos los tontos. Murmullos confusos ondearon entre la multitud. El traductor luchó con el término desconocido, finalmente ofreciendo la tierra, animal de presa. Esa comprensión amaneció en la mente táctica de Kral Thor. Justo cuando Fantasma lanzó su primer ataque real, fluyó alrededor del contraataque de Sara como agua. Sus limitaciones anteriores, aparentemente olvidadas. Su mano disparó dedos apuntando a puntos específicos en el brazo cibernético del campeón con precisión quirúrgica. Sarx rugió sorprendido cuando el tiempo de respuesta de su brazo derecho se redujo repentinamente a una fracción de su velocidad normal. Ghost ya lo había superado. Sus golpes se volvieron borrosos mientras explotaba las brechas en su defensa que no deberían haber existido. Imposible. El capitán Dexney susurró. Estaba analizando sus sistemas mientras. Parecía débil. Cada tropiezo, cada respiración dificultosa, todo era una cacería. Catholic terminó sombríamente. No estábamos viendo una presa en absoluto. Estábamos viendo un depredador acechar a su objetivo. Los ojos grises del humano se encontraron con los suyos por un breve momento a través del círculo de combate y Coptoric vio su propia realización reflejada allí. La verdadera pelea apenas comenzaba. La atmósfera del salón de cristal cambió cuando se lanzó a una serie de ataques que desafiaron todo lo que el guardia carmesí creía saber sobre las capacidades humanas. Sus movimientos fluyeron con precisión letal. Cada golpe apuntando a puntos cruciales en la anatomía aumentada de Sarax. La confianza inicial del campeón se derrumbó cuando sus sistemas cibernéticos comenzaron a fallar uno por uno. Su plasma montado en el hombro de los proyectores chisporrotearon y murieron. Las cuchillas monomoleculares se retrajeron inesperadamente. Sus músculos aumentados comenzaron a responder con un retraso creciente. «Te preguntas cómo sé tanto sobre tus aumentos», dijo Ghost agachándose bajo un golpe desesperado. «Recuerda que los datos clasificados que desaparecieron del alto mando resultan que tus especificaciones médicas estaban incluidas». Una lectura muy interesante. Bramó Sarx con rabia. Sus sistemas funcionales restantes superaron los límites de seguridad. La temperatura a su alrededor aumentó dramáticamente cuando fallaron los sistemas de enfriamiento. «Te destrozaré con mis propias manos». «Sobre eso», respondió Ghost ejecutando un movimiento que debería haber sido físicamente imposible para una columna vertebral humana. «Realmente deberías haber prestado atención a tus lecturas térmicas». Los guardias observaron en un silencio atónito cómo Ghost presionaba su ventaja. Donde antes se le había parecido a Tire rápidamente, ahora se movía con una resistencia implacable. Cada golpe estaba calculado con precisión. Cada esquiva estaba perfectamente sincronizada. La verdad cayó en la cuenta del comandante Rick. «Primero, ella ni siquiera es viento», murmuró con incredulidad. Toda esa fatiga anterior fue una trampa. Crotor terminó. Ella lo dejó sobrecalentar sus sistemas mientras conservaba su propia energía. La voz de Ghost se escuchó a través del círculo de combate. Otro dato curioso sobre los humanos. Evolucionamos como cazadores de persistencia. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero podemos seguir adelante mucho después que otras especies. Por agotamiento, los movimientos de Sark se volvieron cada vez más erráticos a medida que fallaban más sistemas. Sus alardeados aumentos llevados más allá de sus límites comenzaron a trabajar en su contra. Fantasma había convertido sus mayores ventajas en vulnerabilidad del humano. Debería haber muerto en el primer intercambio el capitán Dexney.
Susurró como calculamos tan mal. La respuesta llegó en forma de la siguiente secuencia de ataque de fantasma. No solo estaba apuntando los puntos débiles, estaba ejecutando una estrategia que debió haber sido planeada mucho antes de que ella entrara en el círculo de combate. Cada sistema fallido creaba nuevas vulnerabilidades. Cada vulnerabilidad conducía a otra falla. Crítica que no es solo experiencia en combate. La teniente Vextrol se dio cuenta de que Aloes es colapso del sistema diseñado. Ella trazó cada posible punto de falla antes de que comenzara la pelea. Fantasma confirmó este análisis con sus siguientes palabras al campeón. Cada vez más desesperado, sus aumentos siguen una arquitectura estándar de cascada imperial. Desactive el sistema de enfriamiento primario. Los procesadores sobrecompensan. Forzar a los procesadores a sobrecompensar el tiempo suficiente. Ella golpeó 3 puntos en rápida sucesión. En Saca X está de vuelta. Todo su sistema de mejora cibernética colapsó, dejándolo tropezando como un guerrero recién nacido. El enorme cuerpo del campeón, ahora operando puramente con poder biológico, se movió con una lentitud agonizante en comparación con su velocidad anterior. «Me engañaste», Sarkax gruñó a través de potenciadores vocales fallidos. Un fantasma lo rodeó con gracia depredadora. «No. Te engañaste a ti mismo. Viste lo que esperabas ver. Un humano débil confiando en el sigilo y el engaño. Nunca consideraste que el engaño podría estar ocultando algo mucho más peligroso que un fantasma». El círculo de combate crepitó con energía cuando Fantasma se movió para la secuencia final. Su sonrisa anterior se había transformado en algo que hizo que incluso el emperador se moviera inquieto en su trono. Ya no estaba solo luchando, estaba demostrando por qué los humanos habían sobrevivido y prosperado en su mundo de muerte. Un último dato curioso, dijo Fantasma. Su voz se escuchó claramente en cada rincón del salón, repentinamente silencioso. Los humanos no solo nos adaptamos para superar nuestras limitaciones, convertimos nuestras limitaciones en armas. Permíteme demostrarlo. Fantasma cerró la distancia hacia Sarx con una velocidad aterradora. El campeón, sus aumentos ahora completamente fuera de línea, balanceó sus enormes brazos en un intento desesperado para atrapar al humano. Pero donde antes había sido una maravilla de mejora cibernética, ahora era simplemente un gran objetivo. «¿Ves?», dijo Fantasma, fluyendo alrededor de sus ataques como humo. «Los humanos no solo somos persistentes, somos un problema. Soules creativos». Ella golpeó su articulación de la rodilla con una fuerza precisa, haciéndolo tropezar. «Todo sobre nosotros de lo que te burlaste. Esas son ventajas en disguise». El campo de energía del círculo de combate pulsó cuando Fantasma se lanzó a su secuencia de ataque final. Sus movimientos se convirtieron en un borrón de violencia controlada. Cada golpe se basaba en el anterior, en una cascada de precisión devastadora. Nuestra piel suave nos hace más sensibles a los cambios de temperatura, mejores para detectar amenazas. Un golpe al grupo de regulación térmica de Sara. Nuestros músculos débiles nos obligaron a desarrollar un mejor apalancamiento y técnica, un bloqueo de articulaciones que nadie en el salón de cristal había visto antes. Nuestros huesos frágiles nos hicieron cautelosos. Nos enseñaron a terminar las peleas de manera rápida y decisiva. Sarx rugió y cargó apostando toda su fuerza biológica restante. Un fantasma largo se encontró con la cabeza de su carga en un movimiento tan sorprendente que incluso Kraltor y jadeó. Pero en lugar de ser aplastada, usó el propio impulso del campeón contra él. Su cuerpo giró, las manos se agarraron y de repente el poderoso guerrero estaba en el aire. El impacto cuando golpeó el suelo sacudió todo el salón antes de que pudiera recuperarse. Ghost estaba sobre él. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica, golpeando grupos de nervios que los mejores guerreros del Imperio habían pensado imposible para los seres no aumentados. Apuntar con eficacia. Las poderosas extremidades de Sark bloqueadas, paralizadas por el conocimiento íntimo de un humano de los puntos débiles en lo biológicos. El campeón de la Guardia Carmesí. Terror de 1000 combates rituales. Yacía indefenso en el suelo pulido. Go se quedó de pie sobre él, todavía moviéndose con esa gracia líquida que ahora parecía mucho más amenazante que curiosa. Sacó su cuchillo de combate. Él, que le había ofrecido burlonamente a Sarx al comienzo de la pelea. La hoja brilló cuando la sostuvo en su garganta, justo contra su unión arterial principal. El salón de cristal contuvo la respiración. «¿Te rindes?», preguntó Ghost en voz baja. Sarx, sus ojos, la única parte de que aún era capaz de movimiento, se lanzó al trono del emperador Prix de Guard con instinto de supervivencia en su mirada. «Me rindo», finalmente gruñó.
Ghost inmediatamente dio un paso atrás envainando su cuchillo. Se giró para encarar al emperador e hizo una reverencia con una forma ceremonial perfecta, como si no hubiera acabado de destrozar cada preconcepción que el imperio tenía sobre las capacidades humanas. El emperador Valtoran se levantó de su trono, con los 4 ojos fijos en el guerrero humano. El silencio en el salón era absoluto. Luego, lenta y deliberadamente, comenzó a chasquear las mandíbulas en la antigua señal de respeto. Uno por uno, los guardias reunidos se unieron para crear un sonido como lluvia sobre cristal. Eben Cogtork se encontró participando. Su anterior desdén por las habilidades humanas se transformó en algo parecido al asombro. La voz del emperador, cuando llegó, llevaba el peso de la historia. El combate ha concluido. La victoria humana ha sido reconocida. Que conste que subestimamos enormemente a estas personas. Un error que no volveremos a cometer. En los días posteriores al combate, el Salón de Cristal zumbó con un tipo de energía muy diferente. Donde una vez hubo burlas de la debilidad humana, ahora había discusiones silenciosas sobre la adaptabilidad humana. La grabación de la pelea se había transmitido a través del Imperio está provocando un cambio radical en la percepción de su especie. El comandante Kral Torik se encontraba en su puesto habitual observando cómo los equipos de ingenieros examinaban el círculo de combate. Habían estado intentando comprender cómo Ghost había sabido exactamente dónde atacar. Los aumentos de Sara. El propio campeón seguía en recuperación médica. Sus sistemas cibernéticos requerían un reemplazo completo. Las negociaciones comienzan mañana. El capitán de Exnor informó que su arrogancia anterior fue reemplazada por respeto profesional. La delegación humana llega al amanecer. Kral Torik asintió recordando las palabras de despedida de Ghost antes de que ella abandonara el Salón de Cristal. No somos sus enemigos, a menos que nos conviertan en enemigos. Preferiríamos compartir la galaxia que luchar por ella. El núcleo diplomático del Imperio había estado trabajando horas extras reevaluando todo lo que creían saber sobre las capacidades humanas. Los informes inundaban el espacio imperial, cada uno revelando un patrón que debería haber sido obvio desde el principio. Los humanos no solo se adaptaban para superar los desafíos, sino que aprendían de ellos, los mejoraban y los convertían en ventajas. Están enviando a Ghost como parte de su equipo diplomático. El teniente Vextrol añadió su voz con una nota de precaución recién descubierta. Aparentemente, ella también es su principal experta en xenobiología y sistemas de combate. Por supuesto que lo era. Kral Torik casi se rió de lo mucho que la habían subestimado y por extensión a toda la humanidad de combate. No había sido solo una muestra de la habilidad de Marsal, había sido un mensaje. Los humanos podían igualar a los mejores guerreros del Imperio incluso sin aumentos, y podían hacerlo manteniendo suficiente claridad mental para dar una conferencia de biología. El nuevo decreto del emperador ya había comenzado a circular entre las filas. Los humanos debían ser reclasificados como un contacto diplomático prioritario. Su aparente debilidad debía ser considerada como fortalezas potenciales. Sus logros tecnológicos, particularmente en diseño adaptativo y sistemas de sigilo, debían ser estudiados con gran interés. Quizás Cogtork reflexionó en voz alta: esta es la razón por la que los humanos sobreviven para alcanzar las estrellas. No, a pesar de sus limitaciones, sino por ellas. Cada debilidad los obligaba a volverse más fuertes de otras maneras. Observó cómo él Sol se ponía a través de las imponentes agujas del Salón de Cristal, proyectando patrones de arcoíris en el suelo donde la historia había sido reescrita. El Imperio había aprendido una valiosa lección. A veces el depredador más peligroso no es el que tiene las garras más afiladas o la armadura más fuerte. A veces es el que te hace pensar que es la presa hasta el momento en que golpea.